que he utilizado en el taller de lectoescritura cuando llegamos a este tema. ¿Sí? Vamos a ir viendo la escritura en sí del segundo silabario de katakana, el cual no habíamos visto de por sí dentro del temario del curso. Entonces me gustaría un poco ir viendo esta parte. Ahí. Bien, me gustaría hablarles un poco de la historia de este silabario antes de empezar. Este silabario es el predilecto para escribir palabras tomadas de otros idiomas, principalmente del inglés en general, así como para escribir onomatopeyas, por ejemplo. También se va a escribir en katakana algunos nombres de animales en textos científicos. Además, se utiliza con la finalidad de resaltar una palabra concreta, ¿no? Y en este caso tiene mucha importancia porque no sé si alguno de ustedes lee manga, ¿m? Pero en manga se tiende mucho a poner en katakana palabras como sugoi, ¿no? O como yokata, ¿no? Lo ponen mucho en katakana para ponerlos en realce, ¿no? Aquí, digamos, la función sería al uso que en español le damos a las comillas o a la escritura en cursiva o a la negrita, por ejemplo, ¿no? Entonces, es en este caso, en este contexto, en el que vemos el uso de katakana también. Bien. Ahora, este es, digamos, el uso en sí. La parte de la historia es bastante importante e interesante igual, porque el autor de este silabario es el monje Kobo Daishi, que era un monje japonés y a su vez calígrafo. Los caracteres de katakana no tienen un valor conceptual alguno, como los kanji, sino únicamente fonético. Gráficamente son de forma angulosa y geométrica. El silabario katakana consta de 46 caracteres que representan sílabas compuestas por una consonante y una vocal, o bien una sola vocal, o bien una sola consonante en el caso de n. De las consonantes, justamente únicamente la N puede ir sola. Todo el resto de sílabas se conforman con una consonante y una vocal, o una vocal en la primera columna. ¿Vale? Este que ven aquí sería el silabario completo de los sonidos puros de katakana, o sea, las sílabas puras, no con modificación diacrítica. Ahí, ¿sí? Aquí tenemos todas estas sílabas y esto es lo primero que vamos a empezar a escribir. Ujú. Pero vamos a ir viendo parte por parte, ¿vale? Tenemos entonces eh, la lista completa de los sonidos de las sílabas con modificación diacrítica, las sílabas dichas impuras, que tienen el ten o el maru. Tenemos estas columnas. ¿m? Al igual que en hiragana, esta es idéntica fonéticamente a la correspondiente en hiragana, es idéntica, excepto por la lista de sonidos impuros que tiende a ser un poco, se puede modificar, ¿ok? Esta no es la exhaustiva, sí y no, o sea, sí, oficialmente exhaustiva la lista de sonidos impuros, y no porque se pueden igual crear nuevos sonidos, ¿no? Katakana, ya que es un silabario que lo conocemos como el silabario para las palabras extranjeras, pues básicamente lo que va a pasar es que si una palabra extranjera tiene un Perdón, sonido una pregunta. nuevo que no tiene ¿Perdón? Eh, ¿por qué hay, ¿por qué hay tres tipos de escritura, bueno, cuatro en japonés? ¿Te la puedo responder después de la explicación? Ay, ay. ¿Vale? Ay, ok. Entonces decía, ya que en el katakana es justamente un silabario que lo utilizamos para indicar o para representar sonidos que no son parte, ¿no? Que no son nativos, por así decirlo, del japonés, vamos a crear nuevos sonidos al mismo tiempo, ¿no? Ya saben que muchos idiomas tienen nuevos sonidos y es justamente con katakana el silabario con el cual los vamos a representar, ¿no? Para responder a tu pregunta, Elian, pues básicamente allí va la respuesta, ¿no? Existen diferentes modos de escritura porque existen diferentes modos de representar las palabras. Como tal, los kanji, como hemos visto y como ya les había explicado, es parte de la escritura japonesa porque es una escritura más
A veces fonética, a veces semántica. ¿No? Muchos kanji tienen significado, tal cual como lo vemos. Habría que aprender la lectura. Como hemos visto, hiragana. Hiragana es el silabario que se utiliza, por ejemplo, para las partículas, para las desinencias de las conjugaciones, ¿no? Recuerden que si escribimos, a ver si retrocedemos aquí, vemos aquí el verbo taberu, en el cual ta es el único kanji y el resto de la conjugación está escrito en hiragana. Y esto es así siempre en los verbos, ¿no? Como que la raíz del verbo casi siempre está escrita en el kanji o parte de la raíz y la desinencia, la conjugación está escrita en hiragana. Entonces aquí esa sería la forma correcta de escribir tabe más, ¿vale? Con los kanji, en cambio, representamos a veces palabras completas como mainichi, aquí, que significa todos los días. Mientras que en katakana escribimos palabras de origen extranjero, como en este caso, resultarán. Y el cuarto, supongo que te refieres al romaji. はいはい。El romaji no es escritura japonesa. ¿No? El romaji es una ayuda para quien aprende el idioma y es una ayuda para quien no tiene o no conoce o no ha aprendido a escribir hiragana y katakana, pero como tal no es considerado escritura japonesa. ¿Ok? あ、Entonces, solamente hay tres. Son los dos silabarios y kanji. No, el romaji es una ayuda extra para la gente no nativa del idioma japonés. ¿Ahí? Entonces, ありが por とう。eso hay estas variaciones, ¿no? Primero se empezó con la creación de hiragana. O sea, primero que todo en la historia del japonés, del idioma japonés, se escribía únicamente usando kanjis y se tomó prestado de China estos caracteres y se utilizaban por su valor fonético, o sea, no por su valor semántico al inicio, ¿no? Les hablo de hace o sea, casi más de 1000 años, o más en sí. Em, de hecho, mucho más, casi 2000 años, justamente. Em, Se utilizaba porque, por ejemplo, si en China este kanji se pronunciaba watashi, ¿ok? Y yo tenía una palabra acá en Japón que también se pronunciaba watashi, para representarla utilizaba este kanji. ¿Ok? Es por eso que empiezan a utilizarse los kanji en Japón, porque como tal Japón al inicio no tenía ninguna escritura oficial, no se ayudaban de los caracteres chinos. Entonces antes únicamente se escribía en kanji, todo, 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 todo. Toda palabra, toda partícula, toda cosa, todo se escribía en kanji. Luego, un poco porque esto estaba un poco, ¿cómo se dice? Restringido a los varones de clase alta, o sea, los aristócratas japoneses. Las personas de clase media, clase baja y las mujeres pues estaban prácticamente relegados a no saber escribir ni leer en japonés, por así decirlo, ¿no? Entonces comenzó la creación del segundo silabario, hiragana, como modificación de algunos kanji, ¿no? El hiragana nace como modificación de los kanji. Y esto es algo que, por ejemplo, a los chicos de lectoescritura, Eri, que está allí también, lo recordará, se los expliqué cuando vimos hiragana. No sé si recuerdas, Edi. Les comenté un poco esta parte porque es muy importante. A ver, si están viendo las otras diapositivas, que dice uno. はい。Sí. A ver, aquí solo para retomar y mostrarles eso porque realmente es muy interesante. Eh, Hiragana, que es el primer silabario que hemos aprendido en el curso, ¿no? A su vez es una modificación, es una modificación de algunos caracteres, ¿no? Entonces una modificación de el silabario antiguo japonés, Manyo-gana, que a su vez creó el Hentai-gana. Y de la escritura cursiva del Hentai-gana se terminó creando el silabario hiragana. Entonces, es esta la evolución. No teníamos primero esto, Manyo-gana. Este Manyo-gana que vemos aquí, este que está en rojo, vendría siendo el Manyo-gana, es la modificación de estos caracteres, de estos kanji que ven arriba. Entonces, tenemos dos kanji arriba, lo que es rojo es el Manyo-gana, y la modificación, esto perdóneme, todo esto es la lista de Manyo-gana. La modificación en rojo es el Hentai-gana, ¿ok? Y de la modificación del Hentai-gana nace el Hiragana que lo conocemos como hoy en día.
Entonces es todo un proceso, ¿no? Entonces, y se empieza siempre de los kanji y se llega al hiragana como primero. Pero el hiragana como tal cumplía una función bastante específica, como de ya permitirle la escritura y por ende la lectura y la alfabetización del pueblo y de las mujeres, ¿ok? Entonces tenía un rol bastante importante allí. Ahora, nace katakana como una modificación un poco más, vamos a decirlo así, un poco más rígida del hiragana en sí, ¿no? Entonces se toma, ¿no? Y se modifica, ¿ok? Entonces fue creado por el monje Kobodaishi, el cual a su vez era un monje japonés y calígrafo. Entonces toma, ¿no? Y modifica el hiragana y crea el katakana para hacerlo, ¿no? Una escritura un poco más angulosa, un poco más geométrica. De hecho, en katakana no hay muchas curvas como en hiragana. Tanto así que en un determinado momento de la historia del japonés, em, se comenzó a decir que el hiragana era un silabario para mujeres y el katakana un silabario para varones, porque como tal, pues son distintos, son más, uno es más curvilíneo, más caligráfico, el otro es más recto, más rígido, ¿no? Entonces, un poco allí, ¿no? Hoy en día, pues no se hace más esa distinción, de hecho no existe como tal, se utilizan ambos silabarios junto con los kanji, los tres forman parte de la escritura del idioma japonés, ¿vale? はい。はい。はい。Hey, arigato. Entonces, eso es muy interesante saberlo, porque a veces nos dicen simplemente no existen estos silabarios y ya, pero no sabemos qué función tenían, no sabemos por qué existen, ¿no? Entonces, por eso a mí siempre se me hizo muy, muy importante incluir estos detalles en las diapositivas, ¿no? Para mostrarles justamente cómo es que van haciendo, cómo es que va cambiando. Claramente, ya luego, con el pasar de los siglos, el katakana, pues nace en realidad como una alternativa al hiragana, pero ya luego se le da una función, ¿no? Las palabras de origen extranjero. Bien, entonces habíamos visto que este era el silabario de sonidos puros, este es el de sonidos impuros, este es el de sonidos combinados, ¿ok? Pero aquí me gustaría abrir un paréntesis a la parte de los detalles de pronunciación, porque con hiragana teníamos la parte de lo que es las vocales largas, ¿no? Se representaban, por ejemplo, si teníamos que hacer una O larga, ¿cómo la representábamos en hiragana? Con la U. ¿No? Poníamos la O y la U, ¿no? O la sílaba que terminaba en O y luego una U. Y esto hacía, ¿no? Que la O se lea larga, ¿no? Lo mismo con la E. Si queríamos hacer una E larga, habían palabras que como tal teníamos una segunda E o teníamos que poner una I, ¿no? Para realizar esa E larga. Todo Como esto Puru. deja de existir, no deja de existir en katakana. Perdón, ¿alguien iba a decir algo? ¿No? Bien, entonces, ¿por qué deja de existir en katakana? Porque en katakana vamos a representar esta vocal larga con una línea recta, ¿vale? Con una línea recta. Entonces, la palabra carro, la palabra en katakana carro, si no se quiere utilizar kuruma, ¿m? Y se utiliza ka, esa A larga se crea con la sílaba K y una línea después. Esta línea indica que la vocal de la sílaba anterior se lee larga. O también el deporte esquí es ski, ski también representado con una línea. Traje, sutsu, sutsu. Pastel, keki, keki. Pelota, boru, boru. ¿Vale? Una cosa importante es que si la escritura está en vertical, pues la línea de boca larga también estará en vertical. Como aquí. Boru, horizontal, boru, en vertical. ここまでいいですか？はい。はい、いいです。
Esto es lo que les decía, la combinación de elementos de katakana para crear nuevos sonidos. Entonces se utilizan combinaciones adicionales con letras vocales pequeñas para transcribir sonidos extranjeros que originalmente no existían o no existen en japonés. Como por ejemplo el sonido ui. Eso se crea con la U y una I pequeña al lado derecho. Y lo utilizamos, por ejemplo, en palabras como Halloween, Halloween y así, ¿no? La siguiente, sonido we, highway, highway, mm, o esta otra palabra, mineral water, mineral water, no mineral water, chef, chef. El sonido she se crea así, ¿no? Con la sílaba shi y la vocal e, she, chef. O el nombre, James, James, James. はい。チェック。これはチェックです。Fashion, fashion. No hay como tal una palabra que signifique moda en ese sentido en, en japonés, por ende se utiliza fashion en este caso. ¿Ok? Cuando hablamos de la moda de indumentaria, ¿no? Porque si hablamos de moda o para decir algo está de moda, ahí sí se utiliza otra palabra. Ahí decimos no ninkigaru también. ¿No? Tiene popularidad tal cosa. Pero si hablamos de moda como indumentaria, no, fashion des. ¿Ay? O el nombre del país, ¿no? Philippine para el sonido fi o el sonido fe en café. Y aquí, atención, porque aquí hay un asterisco que quisiera que anoten allí, porque café en este caso no hace referencia al producto, ¿no? El producto, ¿cómo lo llamamos en japonés? Koji. Kohi. En este caso, café hace referencia al lugar, a la cafetería. Un café. Que recuerden que en Japón hay muchas kisaten, ¿no? En las kisaten, por lo general, son lugares donde encuentras todo tipo de cosas. Pero en lugares un poco más, vamos a ponerlos así, en Ginza, no sé si han escuchado de Ginza en Tokio, ¿no? Que es un lugar muy eh, vamos a decirlo, es una zona muy rica de Tokio, ¿no? Entonces allá, ¿no? Está mucha costumbre, ¿no? De que los lugares donde se va uno usualmente a sentar y a tomar un café o a hablar con los amigos y todo, les llaman café porque imitan, por ejemplo, como lo llamarían, ¿no? en Occidente. Esos lugares son los café en muchos lugares, no en muchos otros países. Entonces ellos también café, no dejan de usar Kisaten de por sí. O a veces ni siquiera responden ese título, sino un título, ya, el nombre del local, ¿no? Entonces, habría que prestarle atención. También los cafés en otras zonas de Japón tienden a ser lugares muy pequeños. No, no está mucho la concepción de cafeterías enormes, ¿no? Locales así grandes, ¿no? Donde entra mucha gente. Un café a veces es para ellos también un lugar en la esquina del barrio, chiquito, con tres mesitas, muy, muy acogedor, muy cozy y ya está, ¿no? Que es típico donde a veces no sé si quien ve anime o ves películas japonesas, ¿no? Los lugares allí, ¿no? Que son bastante característicos de pequeños barrios de la ciudad. Entonces también eso se les suele llamar café. ¿Vale? Foku, tenedor, party, fiesta, Disneyland, Disneyland, Disneylandia. O el sonido, ¿no? De la Y leída a la forma del inglés, ¿no? ¿No? En este caso, la palabra dueto en japonés es daieto. Ah, perdón, dueto. ¿Ok? Dependiendo de la palabra o dependiendo de la sílaba en sí, se van a ir acuñando nuevos sonidos. Así que, como tal, no es exhaustiva esta lista. Dependiendo del sonido, se va a ir creando. ¿Right? ¿Y desca? いいです、先生。はい。
Bien, chicos. ¿Alguna duda? Bien. Ok. Vamos entonces a tener en cuenta esto, ¿vale? Al momento de empezar. Otra parte que me gustaría decirles antes de terminar es que el sonido V. Recuerden que cuando vimos fonética al inicio del curso, la primera semana, yo les hice les comenté la importancia de lo que se conoce como vocal fuerte o perdón, consonante sonora o consonante muda. ¿Mm? O, por ejemplo, consonante fuerte, consonante débil, en este caso de la pronunciación. La V, no la V, del español que a veces nosotros pronunciamos como sonido duro, en japonés se pronuncia siempre muy, muy suave. ¿Mm? Excepto cuando hay palabras de origen extranjero, como en el caso de la palabra Venus. ¿Mm? Venus, en este caso, muchos libros la traducen o digamos, la escriben en japonés con el sonido bi, porque viene del inglés. Entonces dirían en algunas escrituras, binasu, binasu. Entonces aquí el sonido es duro, pero otras veces también se encuentra con un sonido suave, con la U y tenten. La U y tenten tiende a ser un sonido muy suave de la B, se vuelve V, V. Y esto se leería Vinas, Vinas, muy suave, ¿no? Una es Vinas, Vinas. Esta es dura, esta es suave. ¿Ok? Entonces aquí hay que prestar atención porque cada vez que veamos la U de katakana con tenten, ese sonido V muy suave. Otra cosa importante, que esta es más en cuestión de léxico, es que esta palabra como tal se usa solamente en algunos contextos. Solo, por ejemplo, aquí, ¿no? La Venus de Milo, ¿no? Que esta escultura muy famosa. En este caso, sí se utiliza la palabra Venus y se dice Miro no Venus para describir la escultura. Pero el planeta Venus no lo llaman Vinasu ni Vinasu. Tiene un nombre propio en japonés, no una palabra japonesa de por sí, y es 15, que significa tal cual el planeta dorado, ¿no? Ya que el color del planeta se entiende un poco como el color del oro, entonces se conforma por los dos kanji, el kanji de oro y el kanji de planeta, ¿no? Que forma parte de planeta, de estrella. Este es el kanji de estrella. ¿Mm? Una palabra más para su léxico antes de terminar es wakse, wakse no imi wa planeta desu. ¿Ay? ¿Y desu ka? Ide, sensei. Ide. Mm. Bien, chicos. Eso es lo que les quería comentar hoy, solo una pequeña introducción a katakana. Desde el lunes empezamos bastante con fuerza con la escritura, así que por favor, si nunca han practicado bien o tienen muchas lagunas con este silabario, ahora es una buena oportunidad para aclarar todo eso con la escritura en clase. Así que presten atención, tómenlo en cuenta, practiquen y nos veríamos el día lunes para retomar aquí. Yo les había compartido unas plantillas. Si quieren pueden utilizarlas. Si no, en sus cuadernos, no algo donde escribir, por favor, ténganlo justo para el día lunes. ¿Ok? Profe, también vamos a practicar kanji. Algunos sí, sí, sí. Algunos que son muy importantes, los vamos a ver. Ay, ya, es que ya la verdad, bueno, el hiragana, perdón, ya lo practiqué, ya más o menos, pues ya casi lo domino. Katakana ya llevo pues como un 70%, Ujú, pero solo me falta aprender kanji. ujú. Sí, estas justamente son clases de reforzamiento, ¿no? Porque nos faltan algunas semanas para la graduación. Entonces, yo lo que quiero hacer es complementar con la parte de katakana que no vimos en el curso como tal, algunos kanji y complementar con la resolución en clase de algunos ejercicios del workbook mismo. Entonces, como es algo que tienen que presentarme como requisito para el examen final, no tienen básicamente todo un mes entero para trabajar en eso, ¿vale? Entonces, por ahí va un poco también la intención. ¿Bien? Que tengan un buen fin de semana, chicos. Nos estamos viendo el lunes.
Mataraishu. Cuídense. Arigato sensei, matareishu. Arigatou, Mataraishu. Chao, chao.